La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Comenzamos, como todos los lunes, con muy buen pie y un buen invitado, el general retirado José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas, diplomático, historiador y presidente del partido Quinta República y miembro de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. Como siempre, usted es un invitado de honor para este programa. A mí me hace falta ya cuando no me invitan, pero me siento muy siempre a gusto, muy bien con ustedes. Yo adelanté la pregunta, general, aprovechando su experiencia como militar y como estratega. Sí. ¿Cómo usted interpreta todo este movimiento de los norteamericanos en el Caribe? Ahora tan cerquita, porque Trinidad y Tobago está enfrente de Venezuela, cuando se da por un hecho que es imposible una invasión. Sí, hay otros detalles importantes, porque se ha ido armando como lo que se llama un grupo de batalla. Un cerco. Un grupo de batalla primero, o sea, con la fuerza, con ese objetivo del cerco. Pero también hay un detalle importante, que no sé si lo han visto en las redes y en las redes noticiosas, es el asunto del portaaviones Gerald Ford. Sí, que va para allá. Que va para allá. Entonces, el que conoce la organización sabe que un portaaviones no es simplemente el poder que tiene un portaaviones, sino lo que representa en un grupo de batalla, lo que ellos le llaman CONCAP Group. Entonces, lo más interesante del caso, que es obvio que todo el mundo apunta hacia una amenaza militar, vamos a llamarle así, a Venezuela. Pero yo creo que es más amplio. Es decir, la amenaza militar existe. Sí, la amenaza militar... Se podría interpretar de que sí existe. Sí existe, pero es más amplio el concepto en cuanto, sobre todo a nivel estratégico. Yo creo que yo he podido darle una respuesta corta y una media larga. Yo pienso que lo que está pasando ahora tiene un alcance, no solamente a Venezuela, sino a todo el Caribe. Y el Caribe, como siempre ha sido, desde tiempos inmemoriales, una frontera imperial. Y esa frontera imperial no tiene que ver nada con el concepto imperialista de la Guerra Fría, sino es determinismo geográfico. ¿En qué sentido? Y eso arrastra una serie de cosas. Yo quiero que ustedes recuerden que desde hace 500 años, y yo siempre me voy, tú dijiste que te gusta el pasado, pero el pasado me sirve en tanto, como dice una frase, que mi alma lucha con el futuro estando en el presente. Y entonces hay que ver que primero fue, para no irnos más para atrás, podríamos irnos más para atrás, lo que representa ese concepto del Caribe como frontera imperial y el hecho incontrastable de que nosotros, la isla de Santo Domingo, somos el centro geográfico del Caribe insular y por lo tanto el centro geográfico de esa frontera. Entonces hemos sufrido ese destino geográfico de tiempos inmemorables. Y fíjate, a propósito de la tormenta esta y ya huracán, hay que tomar en cuenta que en nuestra historia esos eventos climatológicos han faciado la historia desde el principio. Sí. Mira, primero fue la lucha contra España, con las potencias europeas que disputaban ese imperio donde no se ponía el sol, ¿verdad? Y nosotros sufrimos en más de una ocasión eso, ¿verdad? Con lo que fue la época, la era de Francia, etc. Francia varias veces en ese concepto. Después pasamos al caso de la guerra de independencia, donde hubo factores siempre de ese mismo tipo que marcaban nuestro destino geográfico. Estoy hablando de la guerra contra Haití, la guerra de liberación contra Haití, la guerra de independencia. Y después vino la guerra de la restauración. Y para no irnos más lejos y metiéndonos más en el tema, que no nos hemos salido, tenemos el caso de lo que fue, primero, la época de la intervención militar norteamericana. Y lo que pasó antes de la guerra. Bueno, después vino la Primera Guerra Mundial, en medio de esa situación, y nosotros volvimos a sufrir
muchas veces en carne propia, los destinos de esa frontera. Después vino la Segunda Guerra Mundial y pasó exactamente. Después vino la Guerra Fría. ¿Por qué me estoy yendo hasta ahí? Porque yo no sé si ustedes recuerdan que después de la Guerra Fría, del término de la Guerra Fría, que yo tengo mi teoría que no ha terminado todavía, por ese constante, vimos que se comenzó a articular la droga como la nueva amenaza. La nueva amenaza. Y entonces, ¿cómo ha crecido? Y lo es. Y lo es, sin lugar a duda, y lo es. Déjame decirte que yo, en ese sentido, soy poco objetivo, porque yo soy un enemigo declarado, desde antes de ser militar, del problema de la droga. Porque la droga no solamente, y eso le dije yo a los norteamericanos cuando me inauguré como secretario, por unos detalles que existían en la frontera, que eran los COI, ¿verdad? Inclusive en una conversación con el general McCaffrey. Yo le digo una cosa, fíjense que con la droga como amenaza ha pasado el mismo destino de los otros, de lo que yo le mencioné, porque inmediatamente no se correspondió en una amenaza. Bueno, pero todo indica que para los norteamericanos y para nosotros ha crecido la amenaza y ha seguido la ruta guardando las distancias con el caso colombiano en todos los sentidos. Oh, Dios. Pero ya hay un hecho interesante. Cuando yo digo que ha crecido, no solamente aquí ha crecido, sino también en el ámbito global. Y en el Caribe, cuando se dice, bueno, pareciese que es un argumento, el asunto lo de la droga de los Estados Unidos por razones políticas. Pero yo creo que es un indicio de que ha crecido la amenaza para los Estados Unidos. General, y si me permite, y ese involucramiento de esa amenaza que existe de parte del gobierno de los Estados Unidos y del presidente Trump recién llegando a su gobierno y todo el despliegue y lo que ese despliegue implica en términos económicos y de logística, ¿eso podría ser un punto de inflexión para que se mueva hacia otra dinámica y se enfrente al problema? Claro. Y fíjate que yo te he hablado del Caribe. El caso de Venezuela es una cosa obvia, ¿verdad? Por muchas razones. Pero no solamente es eso. No solamente es eso, es el caso del Caribe. O sea, ese nivel de fuerza que se ha dicho y se ha repetido no mueve a la expectativa de una intervención militar. Y ustedes lo dijeron, no solamente por el tamaño geográfico de Venezuela, sino por la misma constitución militar de Venezuela y de las milicias populares, etcétera. Sería un recurso sumamente costoso en vidas y en mucho dinero, que ya se está gastando con la movilización, con la movilización. Pero yo creo que lo que tú has dicho son de esas implicaciones que yo estoy hablando. Y teniendo el narcotráfico como amenaza, que no es simplemente un argumento, es un indicativo, porque aún articular ese argumento por parte de los Estados Unidos quiere decir que la actividad allá y aquí y en el Caribe ha crecido. Ha crecido como amenaza. Y entonces, eso del cartel de los soles y del tren de Aragua y las implicaciones que juega con la posición de México es sumamente preocupante y un llamado de atención también. Ahora tiene sus baculares, porque, y ya ha comenzado a pasar. Fíjate, dentro del concepto de la frontera imperial, ¿por qué Puerto Rico es el centro de operaciones y de acopio y de proyección de la fuerza? Ahí vi yo que han movilizado inclusive bombarderos de última generación movilizando a Puerto Rico, y así ha sido el juego, y muchos de esos buques partieron de Puerto Rico y de todo el área formando el grupo de batalla. Ahora, eso simplemente no para como una acción premeditada a Venezuela, ¿verdad? No solamente eso, sino de todo el Caribe, y yo incluyo de entrometido, buscando las 5 patas al gato, pero con pruebas firmes, también el caso de Haití. Fíjate cómo ha coincidido
el hecho con el anuncio ya decretado de la participación de una nueva fuerza internacional en Haití. Hay un detalle interesante, mira, es bien sabido que en todas las delegaciones diplomáticas del mundo, el que cuida las embajadas norteamericanas son infantes de marina. Entonces salió una noticia ahí reciente de que, y tú te preguntas, ¿no era así en Haití? Acaban de nombrar, creo que son 50 infantes de marina. Y fíjate cómo va creciendo el número. Primero se anunció que en el grupo de batalla en formación había 4.500 infantes de marina. Sí. En la lógica militar, 400 infantes de marina no son ni siquiera una cabeza de playa para una virtual intervención en Haití. Naturalmente, ese número representa ese mismo número que ya subió significativamente en la unidad esa naval que tú dices que estaba en viaje, y en otras unidades ha crecido. Hay casi ya 10.000, ¿verdad? Que todavía son insuficientes para esa intervención. Fíjate que nosotros, siendo un pedazo, la 3/4 parte de la isla de Santo Domingo, ellos dicen, o se dice frecuentemente, de que trajeron 42.000 hombres. Sí. 42.000 hombres. Ahí hay otro detalle también de la política norteamericana. Yo siempre he dicho, aunque suele ofensivo para el espíritu defensivo y patriótico de la República Dominicana, que nunca llegaron 42.000 hombres aquí, porque fue un canal para sacar tropas del territorio continental y mandarla a Vietnam, porque había una serie de sujeciones que lo impedían. Entonces esto fue un corredor, un vaso comunicante. Es más, hubo unidades que nunca llegaron aquí y que se fueron directo para Haití. Si nosotros estudiamos lo que pasó después en el Golfo de Tonquín, etcétera, ustedes van a ver las relaciones. Bueno, pero el hecho es de que hay una guerra declarada al narcotráfico. Y eso es un indicio de que si se ha declarado la guerra aquí, en la frontera imperial, que es el Caribe insular, entonces que la amenaza ha crecido para ellos y para nosotros, ¿verdad? Para ellos y para nosotros. Pero entonces, general, eso implica que entonces el tema de Haití van a tratar de resolverlo, van a tratar de desbaratar las bandas. Es que ya ha sido anunciado. Ya ha sido anunciado. Diariamente tú ves las incidencias y además los preparativos de la acción. Yo vi una noticia, no sé si será, como se dice, una fake news, fue publicitada, de que al comenzar una ofensiva contra las bandas, hubo una resistencia feroz de la banda, o muy persistente, ¿verdad? Bueno, ya lo que te estoy diciendo es una especulación. Eso me parece el preparativo de poder aposentar la fuerza de reacción que está en marcha, ¿verdad? No se ha dicho todavía cuáles son los componentes, ¿verdad? Yo pienso que ha habido aquí visitas, que no simplemente son visitas. No. Aquí estuvo el vicesecretario de Estado y estuvo también un senior del Consejo de Seguridad y estuvo también el general de cuatro estrellas del Comando Sur, que por cierto dimitió, Sí. ¿verdad? Que por cierto dimitió. Bueno, pero aquí estuvo. Fíjate en un detalle interesante, esas conectividades que hay que ponerle asunto y que Sí, suelen el poner. secretario de Estado. Sí, pero fíjate, pero no solamente eso. Se reunió con el presidente de la República, se reunió con los mandos militares, visitaron la frontera, ¿verdad? Vaya casualidad. Al segundo día, resulta que el presidente Abinader dijo cosas. Por ejemplo, dijo las omisiones. Bueno, primero declaró como Estado narcoterrorista a Venezuela, ¿verdad?
Y entonces tú te das cuenta de que es un preparativo por un asunto plenamente militar, porque el reforzamiento continuo de la frontera en términos militares encaja perfectamente en la preparación del evento. Esa visita es la preparación del evento, porque hay una operación muy conocida, que es la operación Yunque y Martillo, ¿sí? y con antecedentes. Se supone que cuando la cosa se apriete allá, ¿verdad?, para las bandas, van a tratar de meterse en territorio dominicano, pero no agresivamente, sino como santuario. Y eso pasó ya, eso pasó ya en determinado. Y entonces hay todo un preparativo al respecto. Vamos a una breve pausa. Interesante esta primera parte, general, Claro, como gracias, siempre. gracias. Volvemos con otros temas con el general Soto Jiménez. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, exsecretario de las Fuerzas Armadas, diplomático e historiador y presidente del partido Quinta República. Quería preguntarle, señor Soto, con relación a lo que ha estado pasando en América del Sur. Básicamente en los últimos meses, vamos a decir que así que en este año, en Ecuador, Argentina, Paraguay, Bolivia, recientemente y próximamente en noviembre en Chile. Un cambio de la izquierda hacia derecha o centro. Sí. ¿Cómo usted ve estos cambios y la experiencia que esto ha dejado y lo que se proyecta? Dentro de lo que ha sido en América Latina, estoy hablando para no irme muy para atrás, en los últimos 40 años, tú vas a ver que la política en ese sentido, en Latinoamérica, sobre todo en América del Sur, es pendular. Sí. Ha sido pendular. A veces, en ese pendular, hay una especie de retracciones, de tiempos, pero es pendular. Y ahora, dentro de esa política pendular, volvemos a caer en el péndulo de la derecha. De la derecha. De la derecha. Eso es lo que tú estás diciendo. Bueno, pero fíjate qué interesante lo que años. tú dices, volvemos a la droga. Porque tanto en Ecuador, en esos países que tú has mencionado, la droga ha sido una categoría. Bueno, hay carteles que han intentado matar y han atentado, sí, y siguen atentando. Y entonces estamos sufriendo en un detalle interesante que no pasaba antes por razones obvias y explicables: la inestabilidad política. La inestabilidad política. Hay gobiernos que se parecen a nosotros en principio del siglo XX que han durado días, 48, una cosa increíble. La inestabilidad. Pero fíjate que en un momento dado, en ese péndulo, la incidencia de la droga fue cada vez más marcada. Fue creciente, como pasó aquí, porque, mira, yo tengo ahora la tentación de que hay, en beneficio de las nuevas generaciones, que se creen que están viviendo algo totalmente novedoso. Yo pienso que la tentación mía es escribir una crónica sobre la historia del narcotráfico en la República Dominicana. Porque parece que es una sola línea. Es cierto que comienza con la intervención del 65, el sí, ingreso de bueno, documentado. Y fácilmente se puede comprobar. El primer sometido por droga fueron los dueños de una farmacia en Santiago, en la era de Trujillo. Sometido. Usted lo busca y lo encuentra. Y naturalmente, ¿cuál era la droga? Morfina. Bueno, y eso explicó, no se quedó así, pero se explicó porque había un funcionario militar cuya esposa, por una razón médica, se había hecho adicta a la morfina, y entonces parece que esa farmacia le provocaba. Cuando apareció. Bueno, y en la guerra también consumo. Sí, pero hay una cosa interesante que te voy a decir. Y ahí volvemos
a lo vivencial. Es un hecho comprobado que los que trajeron aquí por lo menos la marihuana fueron los norteamericanos en el 65. Cosa que no estamos descubriendo el agua en palito, porque eso mismo se convirtió en Vietnam en un gran problema. Bueno, pero aquí yo no recuerdo anterior a esa fecha, yo tenía 6 o 7 años, haber oído hablar nunca de droga aquí. Ahora, después sí, hay muchos teóricos y doctrinólogos que dicen que eso tuvo un objetivo político. El fomento de la droga aquí, que fue acabar con la época heroica. Acabar con la época heroica. Y realmente ha cambiado a la inversa. Que los usuarios de los norteamericanos, eso pasó a las clases, no pasó a la marginalidad de la sociedad, fue manejado por las élites de esa época. Estoy hablando en el caso de la marihuana, que después tomó cuerpo en otro sentido, en una época en que hubo un auge de eso aquí, ¿verdad? Y aún en el gobierno del doctor Balaguer, que tuvo varios eventos, y así, si tú estudias las incidencias de todos los gobiernos, en cada gobierno eso ha tenido su incidencia. Y ha ido aumentando, sobre todo de 2000 hacia acá. General, ¿y si es una guerra? Sí. Y hay una gran incidencia, porque hablamos de América Latina, del Caribe y de Estados Unidos, de consumo y de narcotráfico. Sí. Pero Europa también tiene mucho consumo. Y si es una guerra y ya está declarada, ¿quién ganará esa guerra? Sí, pero fíjate un detalle, fíjate, si seguimos, porque es que esto es complejo, hay que ver el juego completo. Ahora mismo, yo acabo de ver una noticia donde los Estados Unidos es el mayor productor de marihuana. Los Estados Unidos. Anteriormente, Estados Unidos es el mayor mercado de toda la droga y de diferentes tipos. Ahora es el mayor productor de marihuana. Y fíjate. Y además legal en muchos estados. El detalle de las drogas sintéticas. ¿Verdad? Que se hacen, se fabrican en Estados Unidos y los destinos son, como tú has dicho, Europa. Eso creo que comenzó con el crack. El crack. Después, que es un preparado de la cocaína, un deducible, pero después vino lo que es actualmente la mayor amenaza, que es el fentanilo. Y ahora vi que apareció otra que es más potente que el fentanilo. Apareció en Nueva York. Entonces, fíjate, eso cambia también el equilibrio de la droga. ¿Por qué? Del narcotráfico. Porque, por ejemplo, en el caso de nosotros no somos productores, nosotros somos un tránsito, vamos a llamarle así, un tránsito. Tránsito, pero hay mucho aumentado el consumo. No. Y hay lavado, dicen que es importante, parte importante de la economía, dicen que hay mucha complicidad, dicen todo eso. Sí, no, pero déjame decirte un detalle interesante. Lo de tránsito tampoco es una novedad. Y eso tiene que ver con el Caribe como frontera imperial, y nosotros somos el centro geográfico del Caribe. Lo que ha sucedido es que esa es una amenaza versátil, muy versátil. Por ejemplo, yo recuerdo en determinada época, estando yo en Washington como agregado militar, el zar de la lucha antinarcótica era el general McCaffrey, que él llegó a decir que el 35% de la cocaína que entraba a los Estados Unidos entraba por Santo Domingo. Naturalmente, Haití, Santo Domingo, Puerto Rico y Puerto Rico. Bueno, pero fíjate en ese sentido. Ahora, lo que tú dices es otro elemento importante, muy importante, y tiene que ver con lo que yo llamo la historia del narcotráfico en la República Dominicana. Llegó un momento en que los capos del negocio, tanto de aquí y de afuera, por los golpes que le daban,
que involucraba no solamente el material, sino dinero, el dinero de la transacción, decidieron pagarle a los criollos en especie. Entonces, al pagarle en especie, había que buscarle mercado. Y ese mercado es lo que nosotros conocemos, se metió en los barrios. O sea, se cambió el sentido. Antes era la clase media alta de los consumidores. Pero ahora no. Desde ese momento no. Al pagarle con especie, hubo que articular el mercado. Y otro detalle interesante, bajar el costo. Bajar el costo. Y eso arrastró de manera determinante, arrastró a los llamados, a las complicidades, como tú dices, a las complicidades, porque se llenaron los barrios paupérrimos, se llenaron de puntos de droga. ¿Para qué? Para buscarle mercado, pero sin eliminar la condición también de mercado, de tránsito que existía y que existe, ¿verdad? Entonces, pero usted estuvo en Taiwán y conoce muy bien también esa región del mundo. sí. El patrón del narco y del consumo en los países orientales es muy distinto. Sí, pero hay es que son diferentes tipos de droga también, ¿verdad? Bueno, sí. Lo que fue en toda esa región estuvo marcado por el opio. El opio, sí, o los opiáceos. Y entonces, como también en una droga, vamos a llamarle ligera, que no es ningún ligera, que es el hachís. Y eso fue lo que contaminó también a España. Fíjate que en España ya no, pero anteriormente era el hachís, que venía ¿de dónde? De África. Pero vamos a poder un día, ¿y quién va a ganar? Yo insisto en la pregunta, ¿quién va a ganar esa guerra? ¿La ganará el narco o la ganarán el deseo de que no? ¿O habrá que legalizarla? No. Yo pienso que la determinación, ¿verdad?, como dicen por ahí, del imperio, es con ese argumento, como decimos nosotros, matar dos pájaros de un tiro, de un solo tiro. Ahora tiene que ser coherente. Ahora, tiene que ser adentro también. Tiene que ser muy coherente, porque también hay que tomar en cuenta la situación interna de los Estados Unidos, claro, que no está pasando tampoco por buen momento. Por buen momento. Y entonces, hoy se anuncia el retiro de las ayudas a familias de comida. Eso por el presupuesto, vamos a poner el presupuesto. Eso, bueno, pero fíjate, mientras tanto hay un vacío que no se sabe qué va a pasar. Eso pasó ya, también. Sí. Llegó un momento que aquí decíamos, cerraron el gobierno, ¿verdad? Pero razones fundamentalmente de presupuesto. Entonces, que eso es una cosa interesante. Por eso yo te digo mi tentación de volver. Yo soy de los que cree que hay que reescribir la historia dominicana completa, ¿verdad? Porque fíjate que... No, más bien la del mundo. ¿Qué? La del mundo. La del mundo. Sí, es decir, la dominicana la del mundo, y la del mundo. Mira, y guardando las distancias prudentes. Por ejemplo, los Estados Unidos ahora mismo está pasando un proceso que me llama mucho la atención en los detalles. No es que es exactamente igual. Por ejemplo, está pasando por un proceso de balcanización. Yo le llamo de balcanización. Quizás es un tremendismo. Explícanos un poquito. Pero están dadas las mismas circunstancias que provocaron la guerra civil norteamericana en cuanto a la lucha por los estados, ¿verdad? Y entonces, y eso está pasando también está pasando en España. En España usted ve y estudia, vuelvo y repito, guardando la distancia, y también es un espejo de lo que provocó la guerra civil. Yo no estoy diciendo que va a pasar la guerra civil ni en España ni en Estados Unidos, pero están dando las condiciones, están dadas las condiciones y se siguen. Entonces todo eso hay que meterlo en ese marco de referencia. En el caso nuestro, que es el que nos atañe, con lo que está pasando, porque siempre es una constante histórica. Yo te digo, fíjate, podríamos preguntarnos, un gobierno en los últimos 64 años que haya estado exento
en diferente gradualidad del caso de la influencia del narcotráfico, por lo menos en el intento del narcotráfico de permear, ¿verdad?, la sociedad completa. Y yo quiero decirte que eso hay que ponerle mucha atención. Y una cosa que te voy a decir tremenda, lo ideal sería no politizar el tema. Yo hace tiempo he observado que debemos pasar en ese sentido de la defensa activa a la ofensiva. A la ofensiva. Y yo creo que aún en los últimos, en lo último que hemos vivido, hasta que llegó la tormenta, hay que observar claramente y tomar conciencia para que la gente no se confunda tampoco, porque se ponen antecedentes que no corresponden a la realidad, o sea, que no corresponden realmente a lo que pasó en determinados aspectos. Y cuando yo digo todos los gobiernos, fíjense en el caso, que por lo menos un pivote de referencia, el doctor Balaguer no tuvo exento de ese mismo, la politización del problema comenzó ahí, en los 10 años, por ejemplo, se comenzó a hablar, ¿no? Y anterior a los 10 años también. A los 10 años últimos de Balaguer. A los 10 años y anterior, en las postrimerías, en los 12 años, se comenzó a hablar de que se estaba usando para traer la droga, ¿verdad? Hubo ese cosa. Pero en los 10 años también hubo la misma acusación o rumor de acusación, sabiendo que el doctor Balaguer no se puede acusar de tener ningún desliz ni referencia con respecto a eso, ¿verdad? Pero en todos pasó lo mismo. En los gobiernos, y volvemos a los ciclones. Señores, el gobierno de Trujillo fue faciado por el ciclón San Zenón y tuvo mucho. Anterior a Trujillo, Moncáceres tuvo el problema de la niega, que fue un temporal que inundó toda la línea. Como dicen, se negó. Sí. Se anegó. Sí, pero le decían la niega. Ajá. ¿Verdad? Bueno, entonces, y después, a usted se le olvidó que el gobierno de Antonio Guzmán estuvo faciado por el ciclón David y la tormenta Federico. Y así podemos ver cómo todas las actividades han estado... Sí, el ciclón, después el huracán George. El ciclón, sí. Y yo lo que te digo a ti, sin ligar una cosa con la otra, que hay que tomar eso de forma proactiva como un referente importante para faciar la realidad política de la República Dominicana, ¿verdad? Para faciarla. Ahora mismo estoy de acuerdo con ustedes que en cuanto a prevención, diligencia, el gobierno se portó, o los organismos del gobierno se portó, bueno, de acuerdo a las circunstancias. Pero le voy a dar un detalle, volviendo, fíjese cómo se une todo. Ustedes sabían que la República Dominicana fue pionera en lo que en términos militares se llama otras operaciones. ¿Ustedes sabían eso? No. Otras operaciones en la táctica, estoy hablando de doctrina militar, y donde se habla de lo que nosotros habíamos ejercido desde tiempos inmemoriales, desde el ciclón Flora. ¿Cuál era el punto importante de que ahora otros países que no lo tenían dentro de su marco doctrinal lo tienen? Las Fuerzas Armadas fueron pioneras en otras operaciones, se llama, que son las operaciones de rescate, defensa civil, etcétera, que nosotros siempre, desde tiempos inmemoriales, lo hemos hecho. Qué pena no tener más tiempo y qué bueno que no hablamos de política nacional, bueno, sino que nos quedamos en toda la parte de esta geopolítica y en el tema de las drogas. Vale la pena que usted escriba ese libro. Sí, no, y Chubasco, y la historia del Chubasco, que por cierto, a mí, no a ustedes, se nos escapó expresar la solidaridad. Y ustedes hablaron de solidaridad activa con respecto a los damnificados de este fenómeno.
¿verdad? Así es. Y como corolario, no se tarden tanto para volver a invitar. Nos despedimos. Bueno, con esta tremenda entrevista con General Soto Jiménez concluimos esta jornada del lunes, que continuamos con mucha fe, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo. Señores, que pasen un excelente lunes en compañía de Telesistema Canal 11. Cuídense mucho y nos vemos mañana, Dios mediante. Hasta entonces.